Conmigo el profesor Carlos Zavala. Él es analista político, ex candidato a alcalde. Profe, pues Buenos casi días. el Ecuador del gobierno y un año 2017 donde Panamá tiene muchas más amenazas que fortalezas. Tú sabes que cuando tú estás en la línea ecuatorial hay un fenómeno. Tu sombra es pequeña. ¿Y por qué te ríes? Bueno, tienes el sol sobre la cabeza. Ya. Y tu sombra, sí, tu proyección es pequeña. Y yo así veo al gobierno, su proyección es pequeña. No, en 2 años no ha podido descifrar. 2 años y medio. 2 años y medio no ha podido descifrar cómo se administra. Ha ido a buscar negocios, porque yo le he dado vuelta y vuelta y vuelta, y lo que yo pensé que era impericia, en un principio, que era detener todas las construcciones, todas las obras, que no tenía ningún sentido, que eso paró la economía, porque el Estado es el que va por delante, claro, excitando y motivando la economía y a la empresa privada. Yo pensé que era impericia. Yo estoy convencido que no es impericia. Yo estoy convencido que se detuvieron porque ellos partieron de la base que habían coima, soborno, corrupción, sobreprecio y que iban a buscar dinero. Y parando eso, los empresarios iban a venir a renegociar el dinero con ellos. Y nada. Nada, porque todo está detenido. Entonces quiere decir que por ahí no era el camino. Entonces detuvieron la economía 2 años y medio, irrecuperables totalmente. No hay proyección hacia el futuro. 1, 2 megaobras que no la han sabido tratar. Y no hablo de la línea 2 del metro. De Colón, por ejemplo. Él tiene 2 megaobras. Hacer 300.000 letrinas, que son 300.000 trabajitos, él pudo haber organizado a todos los albañiles en este país y generar en un año, año y medio, miles de puestos de trabajo del pequeño empresario, claro, del microempresario. Hacer 30, 40, 50, 100.000 casas, porque ahí está el dinero. Pudo haber utilizado la misma fórmula. Sí, yo pensé que él lo iba a hacer, que él iba a atomizar la economía, sí, y permear grandes hasta negocios abajo, pequeños, claro, muchos pequeños y que negocios, todo permease. Entonces, la economía hubiese tenido otro sentido para la población, pero la población se ha quedado al margen de la economía. Pero profesor, usted es alguien que es un estudioso de la historia nacional. Y nosotros ahora mismo tenemos una sociedad que se parece más a la Panamá de 1960 que a la que teníamos en el siglo XXI. Yo dije en campaña política que tuviésemos cuidado porque podíamos volver al 10 de octubre de 1968. Es decir, a el manejo de la cosa pública como lo hacían 4 familias desde 1903 a 1968. Eso con el entramado social que no se parece absolutamente en nada al de 1960. Por eso estamos viendo el choque. Porque el estilo de la administración pública no encaja con el nuevo Panamá. Si no encaja, tú no puedes administrar un Estado con 4 familias y 2 grupos económicos cuando nosotros tenemos una sociedad tan compleja. Muy compleja. Entonces, por eso no camina. Él no logra descifrar que estamos en el año 2016. Ya 2017. Ya, estamos en el 2016. Y él no logra descifrar que las 4 familias ya no son 4, son 14, son 24, no, además son 34. A diferencia de la sociedad de 1968, es decir, ya la industria nacional no está en manos de panameños. Ya el poder que en su momento tuvo Cervecería, tuvo Cemento Panamá, tuvieron la Estrella Azul, ya no existe. Ese es un fenómeno que yo lo he estudiado muy de cerca y es preocupante. La desnacionalización de la economía, que significa la transferencia de capital cuando hay las ganancias a fin de año, nos crea un problema. Lo que tardamos 100 años en hacer, sí, lo que se tardó 100 años en hacer a nivel familiar, se ha vendido, sí, está totalmente, se fue. Sí. Fíjate, ojalá tuviera nosotros otra oportunidad, pero mucho con mayor calma.
El fenómeno Martinelli, que no fue Martinelli, sino fue un grupo de hijos y nietos de inmigrantes, que sus padres o sus abuelos llegaron e hicieron fortuna, y sus padres y abuelos no tenían derechos políticos, pero le dejaron grande fortuna. Cuando sus hijos y nietos tuvieron la oportunidad, accesaron a la política y al poder político. Sí, no Ese fue el fenómeno Martinelli. Entonces, al vender las empresas nacionales a grupos extranjeros y al mudarse esos extranjeros, volvemos al ciclo inicial. Los hijos de estos extranjeros y sus nietos volverán dentro de 40 años a gobernar. Es un ciclo. No sé si logré explicar la idea. Es un ciclo. El fenómeno Martinelli, si tú ves el gabinete te decía el mosaico panameño, el mosaico de la composición de la República de Panamá. Si tú ves el gabinete de Varela, tú ves que se retrotrajo la historia. Tú ves el mosaico de 1968. Entonces, por eso la diferencia de estilo de gobierno. Siempre la gente pone de ejemplo 1968 y tal vez nosotros pues perdemos de vista que del 64 al 68 fueron periodos muy violentos. Es decir, la prensa era muy violenta, los medios de comunicación en general eran muy violentos, la sociedad se había violentado tanto que hubo, por ejemplo, el tiro a Roberto Tito Arias, a Lele Calvo, ¿sabes? La sangre estaba llegando al río y la cerecita que faltaba en el pastel era una campaña política de desacreditaciones como la fue la de 1968, donde dijeron vamos a romper el juego y realmente se rompió el juego. Esa es la que viene en el 2019. Esa es la que viene en el 2019. Esa es la que viene en el 2019. Y lo puedes apuntar en piedra. Lo puedes apuntar en piedra. Por eso te dije de los actores. Te dije, los actores ahora que administran el Estado fueron los mismos actores del 68, sus familiares. Los abuelos de estos que gobiernan son los que actuaron en el 41 con Arnulfo Arias. Los abuelos de estos fueron los que actuaron en el 49, 50 y 51. Los padres de estos actuaron en la década del 60. Es decir, ellos tienen una herencia. Sí, yo no los culpo por su conducta. Tú respondes a tu educación y a tu entorno. Exacto. ¿Ya? Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, ese fenómeno hay que entenderlo para saber cómo tratarlo. Por eso, antes te dije el fenómeno del grupo Martinelli. Pero en 1968, ya con esto vamos aterrizando, es decir, los militares al final hicieron de árbitro. Nada más. ¿Qué árbitro nos queda ahora? No hay. No hay árbitro. La lucha va a ser entre civiles. Sí. Y lamentablemente hay voces agoreras. Yo creo que el paso que ellos van a dar de limitar la participación de un sector político que también tiene peso económico va a traer como consecuencia una profunda crisis. Ellos no tienen más opción para el 2019 que buscar los caminos legales de la formalidad para parar el empuje que pueda coger cambio democrático, que no es cambio democrático, estamos hablando de la expresión política de un sector social, político y económico que estuvo excluido y que con Martinelli llegó a la cosa pública, que son los hijos y los nietos con fortuna de los extranjeros. Bueno. Entonces, en el 2019, ellos van a querer seguir manejando la cosa pública como tú la estás viendo ahora, porque el Estado panameño es un Estado de negocio. Sí, a la larga. Entonces, tú no puedes excluir a quien tiene peso económico y quien tiene una inserción social vía su producción, que es lo que está pasando ahora. Entonces, este año que viene es un año decisivo. Muy decisivo. En la persecución política, en llamar a juicio, en tratar de denigrar. Hablábamos fuera de cámara
Y yo te decía que tienen 7 años de un discurso que ha sembrado el odio. Todos son ladrones, todos son corruptos, todos son bribones. Cuando tú tienes 7 años de ese discurso, más 2 que faltan, ¿sí? 9 años de que la mitad de la sociedad no sirve y Sí. tú has demostrado que tú tampoco sirves, ¿tú qué vas a Dios no- cosechar? sí, sí. Bueno, yo creo ¿Qué que vamos a cosechar? nos queda mucho que hablar de esto, profesor. Así que Nos queda bastante. De ahora te digo para tener la invitación próximamente.